Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dios tiene un plan. Y ese plan continúa hasta el día de hoy. Y como vimos en ese video, continúa. Y tú y yo somos parte de ese plan. Y por eso estamos celebrando el día de hoy. Por eso queremos celebrar lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Como viste en el video, la gente que nos está escuchando, tuvimos un video y en ese video empieza con una historia. Y esa historia empieza con Adán y Eva. Empieza en el corazón de Dios creando al mundo y en ese mundo poniendo al hombre y a la mujer como imagen y semejanza de Dios para que pudiéramos tener una convivencia y una comunión con Él para siempre. Pero Eva y Adán tenían una cualidad muy especial que tú y yo tenemos también el día de hoy, que es tener dominio propio y voluntad propia. Y nosotros podemos decidir qué queremos hacer. Y es un riesgo que Dios tomó porque Él quería crear seres que pudieran amarlo incondicionalmente, que pudieran amarlo de su propia voluntad. Y por eso crea al hombre y a la mujer. Y a través de toda la historia en Génesis 1 y 3 podemos empezar a ver cómo Dios forma el mundo, nos invita a ser parte de ese mundo y la serpiente Satanás, que es toda otra historia, pero viene y introduce una mentira a la mujer y la mujer juntamente con el hombre caen en ser engañados. Y esa es la misma mentira que hasta el día de hoy el enemigo sigue usando para engañar a la gente, que tú puedes hacer tu vida fuera de Dios, que Dios te ha rechazado, pero la verdad es que nosotros hemos rechazado a Dios. Y Dios en su gran amor por nosotros sigue buscando tener la compasión para ir atrás de nosotros y que podamos regresar a Él. Y quiero decirte que su plan perfecto continúa hasta el día de hoy mientras tú y yo tengamos vida. Mientras tú y yo tengamos vida, Dios nos da la oportunidad de que podamos conocerle, de que podamos entregar y podamos derramar nuestra vida delante de Él y decir, Señor, te necesito. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, celebrando lo que Jesús hizo. Dios mismo vio al mundo en tal necesidad que dijo, yo voy a ir a rescatarlos, yo voy a ir a dar mi vida por ellos, porque ellos por sí solos no lo pueden hacer. Y debe de haber algunas razones por las que Dios lo hizo. Porque a veces la gente no entiende por qué Dios hizo eso. Y hoy vamos a descubrir, vamos a ir por un proceso donde vamos a descubrir cómo Dios lo hizo, por qué lo hizo, cuáles son las promesas que nos dio con ello y cuáles son las decisiones que tú y yo podemos tomar el día de hoy y continuar tomando. Quiero que vayamos a las razones. ¿Cuáles son las razones por las que Dios hizo lo que hizo? Y las razones es porque Dios nos ama. Esa es la razón principal. Dios nos ama y en Juan 3, 16, 17 dice exactamente eso, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que se entregó no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces la razón principal por la que Dios vino a rescatarnos de una decisión equivocada que el ser humano tomó es por amor. La segunda razón es porque tiene un mejor plan que el tuyo. Tiene un mejor plan para nuestra vida que el que tú tienes para tu vida. Jeremías 29:11 dice exactamente eso, que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y qué es lo que la gente busca? Esperanza. ¿Qué es lo que la gente busca? Tener un mejor futuro. El problema es que si buscamos ese mejor futuro por nosotros mismos, nos encontramos engañados y nos encontramos con una serie de situaciones que van tropezando y hiriendo nuestra vida y la vida de los demás. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero darte una esperanza nueva.
También es importante lo que dice es que hemos pecado contra Dios. Es otra de las razones principales por la que Jesús vino a morir por nosotros. En Romanos 3, 23 y 26 dice exactamente estas palabras, te las quiero leer. Pues todos hemos pecado, porque alguna gente piensa que puede sentirse perfecto, o muchos sentimos que nunca hemos alcanzado lo que Dios podría pedir de nosotros. Y es verdad, pero por eso vino Jesús. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a liberarnos del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre por ellos. Entonces, si tú crees que Jesús derramó su sangre por ti, tú puedes ser justificado de tus pecados. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Y luego dice estas palabras, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces quiero decirte que no sé cuál es tu trasfondo, no sé cuál es tu vida, no sé de dónde hayas venido, pero todos tenemos un pasado y el pasado que tenemos venimos de un mundo caído. Un mundo donde nos hemos lastimado, donde la gente nos ha lastimado y donde hemos pecado contra Dios y contra otros. ¿Podemos estar todos de acuerdo aquí en eso? Creyentes o no creyentes, sabemos que hemos pecado contra los demás o hacerles daño o con malas intenciones hemos hecho cosas en contra de Dios y de los demás. Y Dios dice que nadie puede salvarse por sí mismo, sino que cuando tú pecas hay una pena y esa pena es muerte. Pero muerte de alguien que jamás haya pecado. Y por eso Jesús se entregó a sí mismo, porque Él es el único que jamás ha hecho algo malo. Nunca hizo nada por lo cual fue condenado. Ahí podemos ver en Isaías 53, 1 y 12, dice que necesitábamos ser rescatados y liberados y sanados. Y no sé si has leído ese pasaje de Isaías 53, del 1 al 12, pero te voy nomás a leer un pedacito. Y donde dice que el Señor tomó y puso todo el pecado del mundo sobre Jesús. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que Él lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados, pero no fue así. Eso fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros hemos sido extraviados como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los caminos propios. Sin embargo, el Señor puso sobre Él todo ese pecado y fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra a Jesús cuando fue crucificado. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de nosotros. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Eso es palabra de Dios. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y luego Dios lo levantó de entre los muertos. Y esta palabra de Isaías se habló 750 años antes de que Cristo apareciera en escena. Estaba hablando de que el pueblo de Dios y la humanidad necesitaba un Salvador y que iba a tener que pagar por el pecado de toda la humanidad, el pecado pasado, presente y futuro. Quiere decir que la religión nos enseña que nosotros tenemos que pagar con nuestras propias acciones nuestra liberación para poder ser salvos.
Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos libera de toda culpa. Y que ahora, por esa bendición que tenemos de vivir con Él, nuestras acciones son diferentes, pero no para decir que somos buenos, sino para decir que estamos agradecidos con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que entiendas tú y yo esta mañana que nosotros no podemos pagar por nuestras propias culpas ni por nuestros propios pecados. Necesitamos que alguien nos venga a salvar. Y esas son las razones por las que Dios vino, para rescatarnos, para liberarnos de las ataduras del diablo, para sanar nuestros corazones y restaurar nuestras vidas para que podamos vivir una vida en abundancia. Pero lo primero que tienes que hacer es ser rescatado, y ser rescatado es entregarle tu vida a Dios y decir: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Necesito algo más que yo mismo, porque por mí mismo no puedo yo hacerlo. Y el orgullo a veces no nos deja doblar nuestra rodilla delante de Dios. Pero Dios dice que cuando tú te humillas ante Dios, Dios te exalta. Pero cuando tú te exaltas, Dios te humilla. No sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Que cuando uno se vuelve orgulloso, grosero, Dios lo humilla. Y las cosas como que no te van muy bien. Pero cuando uno se arrepiente de sus pecados y viene delante de Dios, Dios te levanta y te exalta. Y eso es lo que Dios quiere hacer porque nos ama tanto. Quiero decirte que no importa en qué situación tú estés el día de hoy, Dios te ama más de lo que tú puedes creer. Y Dios quiere liberarte de todas las ataduras que el diablo ha puesto en tu vida. Porque si tú tienes problemas de ira, de rencor, de vicios, de celos, de lujuria, de todo eso son espíritus de maldad que están trabajando en contra tuya y quieren destruir tu vida. Pero Dios dice que si tú crees en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, Él te puede liberar de todas esas cosas. La cosa es que tenemos que creer y tenemos que soltar nuestra vida en manos de Dios. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. Esas son las razones por la que Jesús vino a morir por nosotros. Ahora vamos a ver los hechos. Porque mucha gente niega que Jesús realmente murió y resucitó y que era el Hijo de Dios. Pero Jesús fue crucificado y podemos verlo en Juan 19 y en los diferentes evangelios y a través de la palabra de Dios, que Jesús fue crucificado y murió en una cruz. Y quiero decirte que era la peor muerte posible que alguien podía encontrar en ese tiempo. Y yo creo que hasta el día de hoy. Era terrible. Y algunas personas que han querido negar que Jesús murió realmente en la cruz, dicen que posiblemente lo bajaron antes de que muriera y por eso no apareció. No saben lo que están diciendo. El que una persona haya sido crucificada y haya tenido que estar en una situación donde fue flagelado. ¿Tú sabías que cuando lo flagelaban, los romanos flagelaban a la gente, les daban 40 latigazos que prácticamente se morían de ellos? Porque esos látigos tenían vidrios, tenían piedras, tenían cosas cortantes, y cada vez que los latigaban, arrancaban la piel de la gente. Y con 40 latigazos les daban 39 para no matarlos. Y a Jesús les dieron todos. Prácticamente estaba en carne viva cuando Jesús llevaba la cruz al monte del Calvario. Entonces no es concebible que nosotros pensemos que Jesucristo no entregó su vida en la cruz. Realmente murió en la cruz, y hay muchísimos documentos y testigos que afirman que así fue. También decimos que Jesús resucitó, y en Juan 20 quiero leerles esta parte que dice: el sábado al atardecer, o sea el sábado hacia ayer, hace más de 2000 años, cuando terminó el día del descanso, ya habían puesto a Jesús en una tumba. Lo habían bajado el viernes en la noche, el viernes lo crucificaron, y en la noche, en la tarde, lo bajaron porque iban a empezar las fiestas de los judíos, la Pascua, y no querían que los cuerpos estuvieran ahí colgados. Y entonces estaban varias gente crucificada, y le dijeron los judíos a los romanos: quiébrale las piernas para que se puedan morir más rápido. Imagínate qué sádicos.
y los romanos agarraban y les rompían las piernas para que cuando se rompían las piernas pudieran no respirar, porque cuando estaban crucificados la única forma de poder respirar es impulsarse con los pies para poder agarrar aire. Se sofocaban. Entonces a la hora que le rompían las piernas no podían ya levantarse y entonces se asfixiaban. Y cuando llegaron con Jesús ya estaba muerto. Y uno de los soldados no le rompió las piernas, pero dijo, ¿sabes qué? Le encajó una lanza en el costado. Y cuando le encajó la lanza en el costado salió agua y sangre, que es un término médico que señala que esa persona tuvo un colapso pulmonar y estaba muerto. Entonces lo bajaron, lo pusieron en una tumba y al día siguiente, el sábado, ¿sí? Cuando pasaron las fiestas, fue rápidamente... Estas mujeres fueron a comprar unas especies para ir y hacer el trámite de entierro como normalmente lo hacían, porque nomás lo envolvieron en una sábana y dijeron luego lo embalsamamos. Y entonces esto es lo que sucedió cuando llegó, dice el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, al fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unos a otros, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Esa piedra pesaba alrededor de 2 toneladas. Nomás para que se den una idea. O sea, no es de que écheme una manita, la movías. No, o sea, era una piedra bastante pesada. Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido en un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Ellas se quedaron así perplejas, ¿verdad? Dicen, no está aquí, mira, no, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron el cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a los discípulos, incluyendo a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro lo había negado 3 veces, ¿se acuerdan? Pero Dios lo amaba. Y le dijo, entonces ellas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no le creyeron. Quiero hacer una pausa aquí porque muchas veces escuchamos esta historia constantemente en nuestras vidas y seguimos sin creer. Aún sus discípulos que estuvieron con él, cuando Jesús resucitó, no creyeron que en verdad resucitó. Pero los hechos están claros y hay una tumba vacía y dice en 1 Corintios 15, que después lo puedes leer, que más de 500 personas lo vieron después de haber resucitado. ¿Puedes imaginarte eso? Cuando pasa un crimen, cuando pasa una situación difícil, con que haya 2 testigos es más que suficiente. Aquí había más de 500 testigos que vieron que Jesús estuvo vivo. También podemos ver en Hechos 1 que Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días aquí en la tierra con sus discípulos en diferentes ocasiones, hablándoles del reino de Dios y lo que había que venir. ¿No es eso increíble? Luego dice que también Jesús era quien dijo que era, el Hijo de Dios. En Mateo 14:33, cuando Jesús camina sobre el agua, de repente se encuentran a Jesús que viene caminando sobre el agua en medio de la madrugada, piensan que es un fantasma. Jesús dice, no, soy yo. Ellos se espantan tanto y reconocen que Jesús, y dicen todos, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Pues yo creo que sí, ¿verdad? No todo el mundo camina sobre el agua. ¿Sí? Pero Jesús hizo tantos milagros y dijo que él hacía la voluntad de su Padre, y por eso prácticamente lo crucificaron, porque él dijo que era el Hijo de Dios. Y para eso para los judíos era una blasfemia. Y entonces eso fue lo que lo llevó a la cruz. Pero Jesús comprobó que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, si tú tienes alguna duda de que Jesús realmente murió, vivió aquí en la tierra, murió y resucitó, puedes buscar la historia, y la historia misma, aún no creyentes, te pueden confirmar que no han encontrado hasta el día de hoy el cuerpo de Jesús, y que realmente sucedieron los hechos como la Biblia lo dice.
Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante que nuestra vida, porque la gente piensa que nosotros estamos basados en fantasías, pero nosotros estamos basados en los hechos. Y los hechos prueban que Jesucristo vino, murió, vivió entre nosotros, murió y resucitó y ahora está en el cielo. Amén. Pero cuando Jesús estuvo aquí nos dio varias promesas. Y eso es lo que quiero que te concentres un poquito aquí, porque Jesús vino, murió, resucitó, pero ¿qué fue lo que vino a hacer? Y nos dice que vino a darnos varias promesas. Una de ellas, la más importante, creo yo, es en Juan 11, 25, 26. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego termina con estas palabras. ¿Lo crees, Marta? Le estaba hablando a Marta. Esta tarde Dios te está hablando a ti y te está diciendo, pon tu nombre ahí. Dice, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees que yo morí por ti, por tus pecados y que ahora vivo, entonces tú podrás vivir conmigo por la eternidad. Pero tienes que tomar una decisión de creer. Y estaba hablando con ellos, volteé y le dijo a Marta, ¿lo crees, Marta? La pregunta para ti es, ¿lo crees tú? Que Jesús en verdad vino a darnos vida eterna. Luego, cuando estaba con sus discípulos antes de la noche de ser traicionado, en Mateo 26, del 28 al 29, Jesús dijo que estaba haciendo un nuevo pacto. Y es que había un pacto antiguo entre los judíos con Dios, y ahora estaba Jesús diciendo, el pacto viejo se acaba. No tengo tiempo para entrar a explicar todo eso, pero por eso hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y entonces cuando Jesús va a entregar su vida, dice antes, en la noche anterior, dice, ¿sabes qué? Quiero que tomemos la Santa Cena. Y entonces, porque recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto al pueblo de Israel. Y entonces estaban todos juntos ahí tomando la Santa Cena, y tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que va a ser quebrantado por ustedes y por sus dolencias. Y luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, representando mi sangre, que será derramada para el perdón de sus pecados. Y también va a ser derramada como la confirmación de un nuevo pacto, porque un pacto se sella con sangre. Dios siempre ha confirmado los pactos a través de la sangre. Hoy lo hacemos como con una pluma, ¿verdad? Y es fácil de romper, pero los pactos que hace Dios lo hace con la sangre, y lo hizo con la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Y estaba diciendo, yo voy a entregar mi sangre, no te estoy dando nada más un cheque, no te estoy dando una promesa de pago, sino yo voy a entregar mi vida personalmente, mi sangre la voy a derramar como una muestra del nuevo pacto, de que yo te amo, y el plan que yo tenía originalmente lo quiero renovar nuevamente contigo y con toda la humanidad. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Estás hablando